Hola chicos, pues hoy vamos a empezar con su materia de probabilidad y en la clase del día de hoy vamos a hablar de conceptos básicos que hay que conocer para para toda la materia. Entonces, la materia se llama probabilidad y estadística y vamos a comenzar pues como tal como con más bien la definición de estadística y cómo es que podemos clasificar a la estadística y algunos conceptos claves que utilizamos tanto en la probabilidad como en la estadística. Entonces, la estadística como tal, pues es una ciencia o a veces se conoce un método científico que se puede aplicar a diversos campos, esto quiere decir a muchas áreas. Entonces, la estadística se ocupa en demasiadas áreas. Tiene demasiadas áreas de aplicación y que el utilizar la estadística en diversas áreas pues da como resultado nos permite el descubrimiento de leyes y de tendencias en muchos fenómenos. La podemos definir como ese conjunto de procedimientos que nos sirven para organizar y resumir datos y a partir de estos datos que nosotros obtengamos mediante la estadística, poder hacer inferencias, transmitir esos resultados. Entonces, cuando nosotros trabajamos con muchos datos y analizamos esos datos y además les podemos aplicar la estadística que más adelante en sus próximas clases veremos, pues qué datos numéricos podemos obtener a partir de la estadística y qué me representan, y que es bien importante su interpretación, porque a partir de esa interpretación, pues entonces yo puedo llegar a esas inferencias, que básicamente pues es poder encontrar ciertos comportamientos eh, en lo que estemos estudiando y que además tanto la probabilidad como la estadística tienen esta parte de podernos conducir un poco hacia el futuro, con los resultados que nosotros obtengamos a partir de aplicar cuestiones estadísticas y de probabilidad, pues podemos inferir cosas del futuro, ciertos comportamientos que tiene aquello que estamos estudiando y que nos pueden servir para el futuro. Un ejemplo, pues es la meteorología, esta ciencia que se encarga del estudio de fenómenos del clima, y que gracias a que se aplique la estadística y la probabilidad en estas cuestiones, pues podemos ver qué va a pasar en el futuro. Por eso con la meteorología pues podemos saber un poco sobre las temperaturas que va a haber al día siguiente, si tenemos probabilidad de que llueva o no llueva, de cuánto sería esa probabilidad de que sí o si no. Y tenemos dos ramas de la estadística, que es la descriptiva y la inferencial. La descriptiva, pues es todo, todo ese conjunto de procedimientos que sirven para organizar, presentar y resumir datos. Entonces, la próxima clase veremos cómo puedo yo organizar, presentar y resumir datos, que es apoyándonos de tablas y de gráficos. Entonces, es esta parte de la estadística donde nosotros vemos todos los datos con los que vamos a trabajar. Y fíjense que es bien importante esta organización de datos, la forma en la que la presentamos y cómo resumimos, porque vamos a poner un ejemplo. Lo que hace el INEGI año con año, pues es el estudio de la población. Entonces, el INEGI tiene su campo de estudio, que es la población como tal, y tiene una parte principal donde recopila información, que esta información es la que le va a ayudar a poder deducir o inferir el
comportamiento que tiene la sociedad mexicana respecto a diversos aspectos. Pero es bien importante porque eso hace la probabilidad de la estadística. O sea, hace una investigación de campo muy extensa, que estamos hablando que en cuanto al INEGI, pues somos millones y millones y millones de mexicanos. Entonces, lo primero que hay que hacer con todos esos datos que arroja el censo que se hace año con año, hay que organizarlos, presentarlos y resumirlos para entonces sí poderlos introducir, en este caso el INEGI, pues lo hacen mediante software que aplican estadística y probabilidad y obtener resultados. Vuelvo a repetir, esta estadística descriptiva pues se hace mediante tablas y gráficos. Luego tenemos la inferencial, que es todo este conjunto de procedimientos que nos sirven para hacer inferencias y generalizaciones. Esto quiere decir que es cuando ya tengo los datos ordenados, ya apliqué la estadística descriptiva, ya tengo todos mis datos ordenados en tablas, gráficos, o como más me acomode a mí. Y entonces sí, ahora a esos datos le voy a aplicar fórmulas de estadística, como lo puede ser, pues calcular la moda media y mediana, que si la varianza, la covarianza, que estos resultados numéricos que nos arrojan, meter los datos a las fórmulas, pues me dan ciertos tratamientos que tiene la población que yo esté estudiando, y con esos comportamientos es donde nosotros podemos hacer esas inferencias o generalidades para hablar un poquito hacia el futuro de qué es lo que puede pasar en 10 años con este estudio. Solo sí que ya sabemos qué es la estadística, cómo es que se divide. Antes de entrar a eso de aplicar fórmulas, calcular que si el promedio, que si calcular la varianza, hacer un gráfico, vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales, tanto en la estadística como en la probabilidad. Entonces, ¿qué conceptos vamos a tener? Primeramente tenemos 3, que es población, muestra y censo. Entonces, vamos a comenzar con la población. Entonces, su libro nos menciona que también es llamada universo, y es todo el conjunto de personas, cosas, animales, etcétera, que tienen ciertas características en común. Entonces, lo que hacemos con la estadística, y lo primero que hay que hacer cuando vamos a hacer un estudio estadístico de algo en específico, pues es identificar nuestro campo de estudio, nuestro objeto de estudio es qué quiero estudiar y qué me interesa de lo que quiero estudiar, porque si yo escojo a las personas, de las personas hay un montón de cosas que podemos estudiar. Si yo escojo a los animales, hay un montón de animales, un montón de características que puedo estudiar de los animales. Y cuando hablamos de población es todo el conjunto, o sea, que si hablo de personas es todas las personas sin excluir a ninguna. Si hablo de animales son todos los animales sin excluir a ninguno. Entonces podemos decir que lo que hace el INEGI, por ejemplo, es que agarra a toda la población mexicana, o sea, no excluye a ningún mexicano. Entonces, cuando nuestro trabajo estadístico es hacia toda la población, hay que considerar que a lo mejor nos toma más tiempo porque estamos considerando a todos y no estamos dejando a nadie afuera. Y lo que se suele hacer a una escala más pequeña, porque evidentemente no todos somos una institución como el INEGI, que tiene para pagarle a mucha gente, que mucha gente trabaje en el censo de año con año, y aún así, pues tenemos que el INEGI se tarda un poquito en actualizar los datos que año con año van obteniendo sobre la sociedad mexicana.
Pero bueno, lo que les decía es que al menos nosotros no contamos con todo el equipo de trabajo con el que cuenta el INEGI y además pues no contamos con las herramientas con las que cuenta el INEGI. Lo que yo les decía es que lo más probable es que el INEGI utilice software de computadora para obtener todos los resultados estadísticos. Esto quiere decir que no tienen personas que estén haciendo cálculos matemáticos ahí con las calculadoras, sino que todo lo hace mediante computadora y pues a lo mejor nosotros no tenemos este tipo de software y entonces sí hay que estarlo haciendo a mano y es más tardado. ¿Qué sucede con eso? Que supongamos que yo les encargo de que no, pues vamos a hacer un trabajo de estadística sobre las calificaciones de todos los alumnos de Alfa. Y supongamos que Alfa tiene un total de 500 alumnos. Ya 500 datos es muchísimo. Trabajar con 500 datos es algo complicado y siempre pasa que no sé si metí este dato, que si no lo metí, vuelvo a empezar, que si tengo que corroborar que el resultado que obtuve es. Entonces, ya 500 datos son bastantes. Entonces, lo que se suele hacer es obtener muestras, que la muestra es una porción de elementos tomada de la población. Entonces, en muchos estudios estadísticos, lo que se hace es tomar muestras. Eso quiere decir, ok, voy a trabajar con una muestra de 150 alumnos. De esos 500, que es toda mi población, que son todos los estudiantes de Alfa, de toda esa población, y fíjense, se los representé aquí con un pequeño esquema. Supongamos que los 500 alumnos es ese círculo azul. Todo ese círculo azul, todo lo que está dentro son alumnos de Alfa, que son 500. Para hacer nuestro estudio, vamos a agarrar una muestra, que es una pequeña porción de toda esa población. Entonces, de todos esos 500 alumnos, vamos a agarrar únicamente a 150. Y nuestros conceptos de estadística y de probabilidad se los vamos a aplicar a esos 150, que hay que considerar. Cuando utilizamos muestras, pues hay mayor riesgo de que exista cierto sesgo, o sea, cierto error. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando toda la población, estamos excluyendo a algunos, entonces puede haber error en los resultados que presentemos o pierden cierta confiabilidad. Pero estas muestras sirven para que el trabajo no sea tan extenso y trabajar con menor cantidad de datos. ¿Cómo se hace cómo se obtiene esta muestra? Pues hay algo que se conoce como muestreo, y el muestreo pues básicamente es la forma en la que obtenemos a estas muestras que sí van a entrar dentro de mi estudio. Y existen distintas formas de obtener esta muestra. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos el muestreo aleatorio simple. Esto quiere decir que cuando nosotros seleccionamos nuestra muestra, pongamos el ejemplo de los 500 alumnos de Alfa y que vamos a seleccionar únicamente 150. Cuando vamos a hacer esta selección, todos los alumnos van a tener la misma probabilidad de seleccionados. Eso es un muestreo aleatorio simple, cuando todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, todos tenemos la misma oportunidad de ser seleccionados para el estudio. ¿Qué podríamos decir que es uno de los más utilizados? Porque no está teniendo cierta preferencia o más probabilidad a ciertas muestras, todos tenemos la misma probabilidad de ser seleccionados, y entonces podríamos decir que nuestro estudio va a tener más veracidad. No va a tender tanto a que exista el sesgo, porque no estoy seleccionando por conveniencia. De que yo quiero que mi amiguito o amiguita entre en el estudio, o
ay, híjole, pues vamos a seleccionar a los que tienen mejores calificaciones. Aquí es aleatorio, así como te puede tocar a ti, me puede tocar a mí, le puede tocar a fulanito. Luego podemos tener el muestreo estratificado, que el muestreo estratificado, pues básicamente lo primero que hacemos es generar estratos. O sea, dividir a mi población en estratos de acuerdo a una característica que vamos a tomar en cuenta. Supongamos que lo vamos a hacer ahora la selección por este tipo de muestreo, pues a lo mejor los estratos que yo voy a tener es los alumnos de virtual y los alumnos de escrito. Entonces dividimos primero a nuestra población en estratos, en este caso me quedan 2 estratos, los de escrito y los de virtual, y a partir de esos 2 estratos saco las muestras, es decir, si yo voy a tener un total de 150 muestras, pues agarro del virtual la mitad y del escrito la mitad, y entonces ahí la probabilidad ya no es la misma para todos de ser seleccionados, y ustedes lo pueden observar porque en su grupo de virtual son muy poquitos y en el grupo de escrito son muchos. Esto quiere decir que ustedes tienen mayor probabilidad de ser seleccionados al ser menos que los que están escritos. Entonces, en un muestreo estratificado, ya no todos tenemos la misma probabilidad de ser seleccionado y es cuando empieza a aparecer este sesgo, este posible error en los resultados que nosotros presentemos. Podemos tener un muestreo por conveniencia, que muchas veces es el que tendemos a utilizar por mera comodidad, por esta cuestión de practicidad, de que es ese que hacemos a nuestra conveniencia. Híjole, me encargaron hacer N cantidad de encuestas y la verdad pues las voy a aplicar a mi familia por practicidad, por conveniencia, porque me quedan aquí cerca. En este tipo de muestreo, en el que es de por conveniencia, los resultados suelen estar muy, muy alterados. O sea, hace que los resultados que nosotros obtengamos de aplicar la estadística y probabilidad, pues se van a ver demasiado alterados y que realmente no me van a estar mostrando lo que en realidad se está estudiando. No me va a dar como resultado un resultado confiable. Entonces, este tipo de muestreo, pues es el que hago por conveniencia, es decir, pues agarro a mis amigos por mera practicidad, o a mi familia, o a los de la cuadra, y entonces es cuando se nota bastante la diferencia. Y lo último que tenemos es el censo, que es la forma en la que recolectamos los datos. La estadística se apoya muchísimo de las encuestas o de los cuestionarios para obtener información. Y si hacemos un análisis del ejemplo que les puse, que es el INEGI, lo que hace el INEGI es una encuesta para obtener o recolectar los datos que le interesan de la sociedad mexicana. Y por último, de lo que vamos a ver hoy de teoría, para que se nos sea más fácil la materia, pues es el concepto de variables. Entonces, la estadística tiene un objeto de estudio que dependiendo de la investigación que se esté haciendo es este objeto de estudio. Esto quiere decir que, pues escojo a los animales, específicamente a los perros. Ese es mi objeto de estudio, los perros. Pero ahora bien, lo que yo les decía es en cuanto a seleccionar mi objeto de estudio, ok, yo quiero estudiar a los perros, pero de los perros puedo estudiar un montón de cosas, pero muchísimas. ¿Qué es el tipo de pelo, el color de pelo que tiene el perro, la raza, que si tiene patas cortas, patas largas, que si es hembra o macho? Entonces hay un montón de características. Entonces, todas estas características que podemos estudiar de cualquier población se le conoce como variable. Entonces, en su libro viene la definición de variable como variable, toda propiedad o característica que admite variaciones en objetos, en eso, personas. Entonces, básicamente son las características que podemos estudiar de cada objeto de estudio que seleccionemos.
Entonces, ya mencioné algunos ejemplos. Ejemplos de variable, pues puede ser el número de televisiones que hay en mi casa, el color de cabello de las personas, el número de páginas que tienen los libros, la materia de la cual es el libro. A ver, de personas, el peso, la talla, la altura, el color de cabello, el color de piel, la complexión. Entonces, esas son las variables, las características que podemos estudiar de cualquier objeto de estudio que nosotros tengamos. Ahora bien, las variables se dividen en dos tipos, las cualitativas y las cardinales. Vamos en orden, vamos a empezar con las cualitativas. Y las cualitativas son aquellas características donde los valores corresponden a conceptos, atributos o cualidades. O sea, no son medibles. Vamos a agarrar de ejemplo a una persona humana. Si agarramos a una persona y podríamos decir una característica cualitativa. Pues puede ser el color de cabello. El color de cabello no es medible. O sea, yo no llego con una persona y le digo, ay, tu color de cabello es 2 o 3. Sino que son conceptos, los valores que toma esta variable son conceptos, como lo es el color de cabello. Tu color de cabello es café, negro, rubio, pelirrojo, azul, rosa. Entonces, sus valores son conceptos, atributos o cualidades y no son medibles. O sea, no puedo utilizar los números para asignarle valor a la variable. Hay ciertas variables cualitativas que sí utilizan los números, pero no para cuantificar, sino como en forma de atributo o de concepto. Cuando contestamos una encuesta en un restaurante, ¿qué tal fue tu servicio? Siendo 1 el peor y siendo 10 el mejor. No estás cuantificando, sino que estás asignándole un atributo. 10, pues súper bien. 1, lo peor de lo peor en el servicio. Estas propiedades cualitativas se pueden dividir en nominales y ordinales. Las nominales es aquellas en las que el orden de colocación es indistinto. O sea, no hay una jerarquía. No importa dónde me coloquen, ninguna opción, ninguna de las variables que tenemos, de los valores que tiene la variable, ninguno es más o menos, como lo es el color de cabello de una persona. O sea, es indistinto si a mí me colocan en el cabello rubio o en el color castaño, color negro, color pelirrojo. Es indistinto, no hay jerarquía, no hay importancia de dónde me coloquen. Y ahora las ordinales es donde el orden de colocación sí importa. ¿Cómo lo puede ser el lugar que ocupa un nadador en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos? Ahí sí importa si quedo en la medalla de plata, en la medalla de oro o en la medalla de bronce. O si quedo en cuarto, quinto o sexto lugar. Ahí sí importa dónde me coloca. Luego tenemos las cardinales, que son aquellas que sí son medibles, o sea, son cuantificables, y sus valores van a ser números reales. Un ejemplo, el peso de una persona. El peso de una persona es cuantificable. Y de hecho es la única forma en la que pues analizamos esta característica, ¿no? Mediante números. Entonces, las cardinales son aquellas que son medibles y que representamos con números reales. Y estas se pueden dividir en dos tipos, que son las continuas y las discretas. ¿Qué sucede con las continuas? Son esas variables que toman infinitos valores. O sea, puede tomar cualquier valor numérico de los números reales. ¿Cómo lo puede ser? Vamos viendo.
Pues la cantidad de libros en una biblioteca. En una biblioteca puede haber 10 libros, pero también puede haber 100 libros, 1000 libros, 100,000. Entonces, puede tomar cualquier valor numérico. Esas variables que pueden tomar cualquier valor numérico. Y las discretas son aquellas que solo van a tomar algunos valores reales. O sea, no pueden tener cualquier valor numérico, como lo puede ser la cantidad de agua que cabe en una botella de 1 litro. Ahí es discreta. ¿Por qué? Porque no puede tomar cualquier valor numérico. O sea, puede llegar hasta 1 litro, pero ya 2 litros no puede ser porque la botella tiene capacidad de 1 litro. Entonces, las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor numérico. Y las discretas son aquellas que solamente toman algunos valores. O sea, que no pueden tener infinitas opciones de valores numéricos, sino que nada más son algunos valores numéricos los que se pueden tomar en cuenta para la característica que estemos estudiando. Entonces, no se les olvide, variable cualitativa, cuando utilizamos conceptos, atributos o cualidades para la característica que estemos estudiando, que no son medibles, o sea, no podemos utilizar los números para cuantificar. Y las cardinales sí son medibles y sus valores sí van a corresponder a números reales. Entonces, con esto sería toda la clase del día de hoy. Vimos conceptos bien básicos que nos van a servir para clases posteriores. En la próxima clase vamos a trabajar un poquito con la estadística descriptiva, cómo hacer tablas, qué puedo vaciar en una tabla, qué datos puedo vaciar en una tabla, qué tipo de gráficos existen, cómo se usan estos gráficos. Y pues sería todo por el día de hoy. Me despido y nos vemos en la próxima. Que les vaya bien.